Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares desde Tegucigalpa, capital de la República, cuando todo Honduras está en emergencia nacional, en alerta roja y también estamos con suspensión de garantías constitucionales. Específicamente 3 ciudades de mi país totalmente aisladas. Es la recomendación que están haciendo las autoridades. Estamos hablando de Tegucigalpa, capital de la República, La Ceiba, en el norte de nuestro país, y mi querida ciudad de Choluteca, en el sur de Honduras. Esas 3 ciudades, por favor, eviten a toda costa salir de su casa. Si no tiene nada urgente que hacer, no lo haga. O sea, no se exponga, ni exponga a su familia. La única razón como el virus usted lo puede adquirir es andando en la calle. Si usted se mantiene en su casa, estará totalmente aislado y es una manera y una forma de prevenirlo. Así lo dicen las autoridades nacionales, las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el llamado es a mantenerse en casa. Es la única forma y única manera. Usted evite andar circulando. Por favor, no estamos en vacaciones para que usted ande paseando con sus hijos, ande con toda su familia, ande con adultos mayores, o tiene a su adulto mayor muy bien cuidado y protegido en tu casa, pero usted bilimbalán en la calle algareteando. Por favor, el llamado. Si usted quiere a su familia, manténgase en su casa. Es la única manera y única forma que nosotros podemos revertir. Hasta el momento, 8 casos ya hay confirmados en el país. ¿Cuántos pueden ser en las próximas horas? Pues esperamos que no continúen, aunque sabemos, y el sentido común a mí me lo dice, que van a continuar, porque hay personas con quienes mantuvieron contacto estas personas que han sido contagiadas y han sido diagnosticadas ya como positivas. Pero que sean las autoridades, es por eso que en el foro Mejor Hablemos, ¿qué les parece? Si hoy mejor hablamos de prevención y de medidas que la autoridad estará restringiendo a la población nacional. Le doy la más cordial bienvenida, 2 bellas damas me acompañan, por cierto, no he podido darles un abrazo, nada, porque tenemos que mantener y respetar las distancias. Doctora Roxana Araujo, un placer, un gusto. Igual. Siempre en mi corazón un gran aprecio y estima que le tengo. Sea usted bienvenida. Gracias, licenciado. Siempre lo voy a decir, que más que un placer es un honor compartir con usted, con toda esa audiencia que mira los foros que usted realiza. Son educativos, eminentemente educativos, y eso es importante, sobre todo en una situación como la que nos hemos encontrado desde la segunda semana del mes de enero. Es decir, hemos estado a expensas de las noticias internacionales, del acontecer, de cómo iba evolucionando primero la epidemia, ahora pandemia. Y cuando ahora ya la tenemos en nuestro país, ¿qué pasa? ¿Dónde está el miedo? O sea, ¿a qué le tenemos miedo? Si la Secretaría de Salud, el Gobierno de la República le dicta recomendaciones para evitar el contagio con personas que hayan sido confirmadas, nosotros el primer día de este mandato miramos que era como que era una fiesta nacional. O sea, los niños que se les suspende las clases para que estén en sus viviendas y no tengan un riesgo de estar con otras personas en ese ambiente escolar, por decirlo así, o en el ambiente educativo, los padres andaban con sus hijos en los moles. Entonces, mire qué situación más controversial la de nosotros, ¿verdad? Tenemos pánico, tenemos miedo, llenamos las canastas de papel higiénico, ¿sí? Porque era más papel higiénico. Era más papel higiénico que alimentos, lamentablemente. Exacto, doctora. entonces tiene toda la razón. Y entonces, si tenemos tanto miedo, ¿por qué nos exponemos? O sea, ¿por qué hicimos todo eso? Si usted mira la gráfica, y me voy a extender ahorita en este momento que está haciendo la presentación, si usted mira imágenes de países que ya han tenido este problema, es decir, Italia, España, cuando usted va a comprar algo de necesidad, ya sea alimento o de necesidades personales, no hay menos de 1 metro de distancia entre una persona y otra. ¿Mantenemos el protocolo este día nosotros acá? Sí, sí lo mantenemos. ¿Lo estamos manteniendo? Estamos bien porque tenemos más o menos esa distancia, y la gran ventaja en este momento es que ninguno de los 3 tiene una sintomatología respiratoria, ninguno.
O sea, eso hay que asegurarlo. Usted no tiene una sintomatología respiratoria, la oficial no tiene yo tengo una sintomatología, a pesar de que yo soy asmática crónica y rinítica, pero no tengo una sintomatología respiratoria en este momento. Antes de darle, bueno, presento de inmediato acá a la oficial Dania Cruz, quien es portavoz de la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional de Honduras. Le doy la más cordial bienvenida porque nos estará explicando bien detenidamente sobre estas medidas que ha causado un poco de confusión en la población y algunas veces queremos interpretar las cosas a nuestra manera y a nuestro beneficio. No estamos en ese momento, estamos para acatar disposiciones. Oficial, un gusto, gracias por acompañarnos. Bueno, un placer, licenciado Leonel. En este momento a disposición la Policía Nacional con sus más de 17,000 efectivos que cuenta. La Policía Nacional está trabajando las 24 horas del día, reiterando el compromiso de brindar la seguridad. Asimismo, un llamado en general para iniciar este foro, hacer un llamado en general a la población para que no ande en las calles, para que eviten circular en las calles, esto con el compromiso de evitar que este virus se expanda. Asimismo, la Policía Nacional, algunos en este momento va a hacer algún tipo de desalojo pacífico en algunos mercados capitalinos que todavía están abiertos o algunos sitios del comercio público que también todavía tienen en venta algunos productos. Bueno, antes de iniciar, y siempre lo estamos realizando durante la semana pasada, doctor Araujo, hacemos nosotros la higienización, ¿es la palabra correcta? Así es. La higienización. Entonces, ¿y quién mejor que usted para que por favor pueda explicar todo esto? Oficial Cruz, ahí tenemos el gel, que por cierto nos ha proporcionado la Supridora Nacional de Productos Básicos. Ustedes hicieron algo importante. O sea, ustedes no andan nada en la mano. Yo ando estos anillos. Yo andaba la semana pasada, doctor, andaba una pulsera y andaba un anillo. ¿Esto es por qué? Esto me lo regaló uno de mis hijos de cumpleaños, esto me lo regaló el otro, y esto es de mi abuela que falleció. Entonces, a mi abuela es como que la ando cerca, pero entonces usted lo que se pone es una cantidad, no es todo el bote, sino una cantidad que le pueda abarcar y que pueda ser utilizado. Son 30 segundos, perdón. Sí, ahorita la doctora está muy solicitada. Son 30 segundos que usted hace esto, pero esto así, porque de nada sirve que usted haga esto si usted no hace esta parte de aquí. Esto es como que se estuviera lavando con las manos, pero son 30 segundos. Usted no puede hacer ni 6 segundos, ni 15 segundos. Ni solo untarse la hiel. No, solo tiene que ser 30 segundos exactamente, igual que el lavado de manos. La ventaja con el alcohol gel es que le deja una película, prácticamente, ¿verdad?, de protección. O sea, no es como que usted se ponga el alcohol sin los otros componentes porque se le evapora, se le seca rápidamente. Sin embargo, usted siente ya en este momento esa película que le queda como un mecanismo de protección, pero aparte de esa película, ya usted los microorganismos que pudo haber andado, es decir, lo que tocamos antes de entrar al foro, cualquier cosa, usted ya no los tiene. Y esto es fácilmente comprobable, ya se han hecho estudios sobre todo en el hospital escuela se hace frecuentemente, el Departamento de Vigilancia de la Salud, a todas las salas tiene un cronograma, se le hace a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, a todos se les hace eso, de que se les hace cultivo de manos para ver qué microorganismos crecen en el personal. Eso es de manera frecuente. Y ahí usted mira que aparentemente pareciera que andamos las manos limpias, pero no. Hay otra cosa que quede claro con respecto a lavado de manos. Si usted entra a un baño de estos centros comerciales, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Usted está bajo el grifo lavándose las manos solo con agua, y usted mira que otra persona sale del sanitario, que no se lava las manos y se va directamente a la calle, pero usted se está lavando las manos solo con agua, es como que usted hiciera exactamente lo mismo que esa persona. Es decir, el hecho de poner las manos bajo el grifo o una paila de agua sin jabón, que hace la acción antimicrobiana, no hace nada usted. O sea, prácticamente no está haciendo nada. Entonces eso que quede como en la memoria, en el pensamiento de las personas que nos miran, que el lavarse las manos solo con agua, o sea, no hay un proceso de desinfección como diríamos nosotros.
Correcto, y es algo muy importante todo este proceso. Doctor Araujo, ¿cómo estamos en el país ante esta amenaza que existe? Ya los primeros casos confirmados, las redes sociales hablan de un sinnúmero de personas. Casualmente yo veo redes sociales y hay personas que dicen, en Danlí tenemos 100, en Choluteca tenemos 500, Sí. en la capital hay 1000, en La Ceiba tenemos 200. Y si sumamos todo eso, Dios mío, qué montón. O sea, hay una terrible desinformación. ¿Quién mejor que usted para poder aclarar cómo estamos la realidad, doctora, en el país en este momento? Generalmente, desde el punto de vista epidemiológico, hay un número que se considera un número clave de contactos, Sí. que anda entre el 10 y hasta el 20, de 20 personas, dependiendo, ¿verdad? Pero en esta enfermedad, en esta nueva enfermedad que es el COVID-19, nosotros no podríamos decir un número clave de contactos. No podríamos decirlo, o sea, porque recuerde usted que las personas andan un proceso respiratorio agudo. Es decir, independientemente ¿cómo se llama?, de donde se encuentre, si ya inicia síntomas, y aunque los síntomas no sean fuertes, pero si ya inicia estornudos, la tos seca, la fiebre, significa que esa persona ya anda contagiando. En el caso particular del caso 0 que tenemos nosotros, el caso que nos viene y nos llena de un montón de interrogantes, es que este caso 0 sí venía con una sintomatología respiratoria leve. Es decir, el problema de ella es su estado de gravidez, una mujer embarazada, además con una enfermedad por el embarazo que es la preeclampsia. Entonces esto hace que ella busque ayuda, pero por este problema, para que no se vaya a agravar, porque al final, en todos los casos que se han presentado, se presenta como el 80% de los casos de COVID-19, que el 80% de los casos lo que van a presentar es una sintomatología muy parecida a un resfriado común. Solo con el COVID-19 usted no tiene la secreción nasal, que generalmente está con el resfriado común, ni tiene expectoración, sino que más bien es una tos seca. Eso es lo que lo diferencia del resfriado, pero la sintomatología es igual, la fiebre, el malestar, los estornudos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace el interrogatorio del caso 0, que es la fuente fidedigna de decirnos, estuve con este, se nos habla de 10 contactos, ¿sí? Para nosotros esos 10 contactos son los que epidemiológicamente nos interesan. ¿Por qué? Esas son las 10 personas que desde el punto de vista epidemiológico tenemos que estudiar, tenemos que vigilar. Al iniciar uno de estos 10 contactos sintomatología, entonces, ojo, esta persona se evalúa, se mira si puede ser ingresada en el Instituto Cardiopulmonar o en un autoaislamiento. ¿Qué es lo que pasa? El autoaislamiento no funcionó en este caso 0. ¿Por qué? Porque salieron más contactos. Después de haber salido y diagnosticado a un familiar, a la mamá de ella, aparecen más casos. Es más, de este caso 0 es que aparece confirmado un lactante de 8 meses, que ya no vive en esa casa, sino que vive en otro sector. Entonces, mire usted... ¿Pero cómo se contagió entonces el menor? ¿Estuvo en la fiesta que dice, en el baby shower? Porque se dicen tantas cosas sobre eso. Que lo de las reuniones, nosotros de manera oficial no la tenemos, porque eso hubiera sido que ella nos hubiera manifestado en algún momento que a su llegada le hicieron una reunión de bienvenida, ¿sí? Que a su llegada había visitado a fulano, a sutano, fuera del lugar del ambiente de la vivienda. Eso no, se nos dijo de los 10 contactos, que son los que viven cerca de ella, los que están en esa casa. ¿Ya están identificados, doctora? Y Sí. perdone que le interrumpa, ¿ya la Secretaría de Salud tiene identificadas estas personas con ubicación, como quien dice, con el GPS ya puesto? ¿Se les ha dado monitoreo? ¿Se les está evaluando a estas personas? ¿Cómo es su progresividad que tienen? Bueno, 2 contactos directos de la casa de ella son positivos, 2. De los que ya dijimos, de los que ya de los 10. De los 6 que... De los 10, 2 son. Pero 2 contactos de ella adicional, porque recuerde que de ella son 4 confirmados. Sí. 4. Y de estos 4 confirmados, son otros que son de otro lugar.
que no son del área de donde ella vive, sino de otro sector de la capital. Entonces ahí es donde nosotros le solicitamos a la población la cooperación. En este momento estamos en la capacidad de decirle a todos que si han tenido un contacto directo con una persona confirmada por COVID-19, que si vienen de un país donde hay casos confirmados o han llegado previo a estas reglas, a estas cosas que se han implementado, las reglas que se han implementado por parte del país, que no duden en buscar una ayuda médica. En el Distrito Central tenemos ya habilitados 2 clippers. La clipper del Hato de en medio y la clipper del sitio. Son los 2 lugares del sistema sanitario de primera atención, que es donde los resecciona. Es decir, si yo hace algunos días vine, antes de que se implementara el cierre de las fronteras y todo esto, si yo tengo una sintomatología respiratoria y creo que soy sospechosa de COVID-19, lo menos que puedo hacer es ir a la clipper del Hato en medio o a la del sitio, para que ellos me hagan la investigación epidemiológica y consideren si soy un caso sospechoso o no. Si soy un caso sospechoso, inmediatamente yo entro a un sistema de vigilancia epidemiológica y también de laboratorio. Y así es como se ha ido identificando el resto de las personas que tuvieron contacto con este caso 0. Correcto, y esto es importante, el hecho de tener esta madurez educativa en materia de salud para poder prevenir. Es la única manera, doctora. Pero no la tuvimos. ¿Por qué estamos nosotros en nuestras viviendas obligados? Sí. Porque ya se vio que el primer día que se emana una serie de recomendaciones de parte del Poder Ejecutivo, no las acatamos. Y a lo interno del SINAGER, no las acatamos. Entonces, ¿por qué estamos prácticamente sitiados en 3 ciudades tan importantes? Choluteca tiene su caso confirmado. ¿Y ese caso de Choluteca cómo llega, doctor Araujo? ¿También otra procedente de España? Ese es un contacto, esa persona en este momento no ando... ¿O fue de la misma del cumpleaños de la señora embarazada? No, el de Choluteca no tiene relación con ese, ni el de Atlántida, no. Eso es por contacto de haber estado en un país que tiene casos confirmados, no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Choluteca, nosotros hablamos con las autoridades de salud el día de ayer, porque estaba en la reunión a lo interno de la corporación municipal, y si estaba ya emanada la indicación del estado de sitio, prácticamente como la gente le dice, entonces las personas lo menos que podían hacer era hacer caso. Sin embargo, en Choluteca ayer se vio en horas de la mañana un movimiento normal, o sea, el movimiento era como que la gente no había entendido la gravedad del problema de esta pandemia, la gravedad del problema de que la segunda fase de retención es la más importante, la de contención, porque la segunda fase es minimizar la mayor cantidad de casos posibles. ¿Cómo? Confirmando los que ya están infectados y segundo, vigilando los contactos. O sea, la segunda fase, la primera fue la de preparación, la segunda, que es donde ya se confirman los casos, que es la de contención, es la más importante. Ya la tercera y la cuarta son medidas drásticas que toma un país ante una eventualidad de un aumento significativo. ¿Lo que estamos tomando en este momento, doctor Araujo? Yo podría decir que pasamos de la segunda fase a la tercera rápidamente. En lo que menos que canta un gallo. Sí. Lamentablemente no tenemos educación, estamos igual que Italia, son malas las comparaciones. Y no me gusta por respeto a sus ciudadanos. Pero hay una ventaja. Nosotros estábamos teniendo el mismo comportamiento de muchos ciudadanos de otros países. Entonces Italia toma estas medidas después de esta cantidad de personas contagiadas. Sin embargo, el país lo ha tomado antes. O sea, lo ha tomado antes. Si usted mira, de la fase 1 entramos a la fase 2 y rapidito estamos prácticamente en la fase 3. Bueno, ¿cuáles son las medidas por parte de la autoridad? El ministro de Seguridad, encargado de la seguridad del país, ante esta amenaza, ante este problema que está no solo afectando a Honduras, esta pandemia, sino el mundo, se han tomado determinaciones. ¿Puede explicarnos, oficial Cruz, en qué consiste esta suspensión
de medidas, porque la población desconoce y algunas veces, aunque la sepa, nos hacemos ignorantes ante la ley para no cumplirlas. Bueno, es así que las máximas autoridades, en conjunto con el comité de SINAJER, ha tomado medidas ya de precaución porque las personas no acataron las primeras medidas que se dieron a conocer. Es por ello que está totalmente prohibido salir de las casas, excepto casos que se vayan a comprar medicamentos, también personas que necesiten algún tipo de salir de emergencia, algún sitio o alguna instancia médica. Acá es muy importante dar a conocer que también los medios de transporte público, rapiditos, que anden operando o que anden llevando personas en transporte, van a ser sancionados, penados. Ya las autoridades han determinado en qué faltas están incurriendo ellos, con los entes competentes ya se está trabajando. Policía Nacional está haciendo o realizando patrullajes a nivel nacional en los 18 departamentos para el cumplimiento de cada una de estas medidas. Lo importante acá es que las personas sean responsables, que cada adulto que esté en su casa sea el veedor por sus hijos, ya que se ha visto la imprudencia por parte de los padres de familia, sacando a sus hijos a las calles, a sectores públicos. Acá la Policía Nacional está reiterando el compromiso, haciendo un llamado que está en la línea abierta 911. Hay dudas por parte del personal, ya que hay personas que dicen que los miembros de sus trabajos o los jefes de sus trabajos le están haciendo que ellos lleguen a trabajar. Entonces, ¿dónde pueden poner sus denuncias ellos? Porque hemos tenido casos así. Entonces, que interpongan sus denuncias a la línea de emergencia 911. También la población que necesite apoyo, la Policía Nacional cuenta con la JUMED, UDEC, los distritos a nivel nacional, que puedan abocarse porque nosotros podemos apoyar directamente a la población también. Claro, es importante. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿A qué riesgo me expongo al momento? Porque sí, hay suspensión de medidas en todo el país, pero hay un toque de queda, o sea, una suspensión mayor para las ciudades de Choluteca, La Ceiba y la capital de la República. No se puede entrar, no se puede salir. Exacto, ya esto ya es lo que ha acatado, las medidas que han determinado, como lo mencionó el SINAJER, pero ahí es muy importante la cultura de la población. Claro. Muy importante la cultura de la denuncia. La cultura, estamos en un país que a veces no denunciamos, a veces no pedimos apoyo. ¿Qué pasa? Miramos un problema de sociedad, de convivencia. Entonces es por ello que ya están establecidas mediante artículos, establecidos reglamentos, mediante la ley, basados en ley, lo cual deben de respetarse las personas, porque si no, se va a iniciar a aplicar las sanciones como en otros países se está viendo, y esto ya puede expandirse a otro tipo de medidas si las personas no están obedeciendo o acatando las medidas de prevención. Es importante el hecho de acatar estas medidas, doctora. Mire, yo lamento, sinceramente, la oposición, leer textos en las redes sociales culpando al gobierno por mantenernos aislados. Sí. Qué lástima, qué ignorancia. Mire, estamos en momentos difíciles, no en momentos de confrontar. Y creo que lo mejor que pueden hacer es sumarse. Exacto. Pero no desinformar, doctora, porque sí, qué montón de información falsa se mueve en las redes. Y caemos en el error de compartirlas. Dios mío. Mire, eso es inevitable. Eso, el fenómeno de las redes sociales en este tiempo es inevitable. En otras epidemias, pues no era tanto el contexto así de desinformación. Sin embargo, a alguien se le ocurre decir, bueno, ya está la vacuna para el COVID-19 y que sube a las redes y que ya toda la gente está, que ya tiene la vacuna, que porque el gobierno no tiene la vacuna, que porque ya está, bueno. Una fumigación anoche, por cierto, ajá, se dijo. Ajá. Por favor. Entonces, mire, el proceso de desinfección en problemas como el del COVID-19 es a través de otros mecanismos, es utilizando sustancias como una dilución de cloro al 5%, una parte de cloro por 10 de agua. Usted empapa o un paño, un trapito, y usted lo pasa por las superficies que considera que la persona ha estado
hablando o tosiendo y eso ya se lo desinfecta. No, eso no hay problema. Las fumigaciones, ¿para qué le van a ayudar? Está bien, pidan fumigaciones porque tenemos un problema grave. Un problema que no lo hemos resuelto porque este problema va de la mano con la sequía. Y no es más que el dengue, ¿sí? Claro, el dengue va súper unido al tema de la sequía. El año pasado tuvimos un verano largo y un invierno cortísimo. Las represas están secas a tal grado que ya no está llegando agua a las viviendas. En mi colonia tocaba que llegara ayer y no llegó. Entonces ahora tenemos que esperar otros 9 días, serían 18, sin el abastecimiento de agua. Y tenemos que tener agua de alguna forma. Entonces, estamos acumulando agua en cualquier recipiente, no tenemos el control de taparlos y estos se vuelven criaderos. Si piden una fumigación para dengue, perfecto, pero si piden una fumigación para el COVID-19, estamos desinformados. Porque sí se puede hacer una especie de desinfección con unas máquinas especiales como las que se hacen en malaria, pero la solución ya no es un insecticida, sino la solución es algo a base de cloro y agua o a base de algún desinfectante, pero no pidan para eso. Si piden para dengue, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas medidas se han tomado por las eventualidades de este caso cero, prácticamente. Sí. ¿De dónde nos vinieron los casos? Los primeros. De personas, de compatriotas que regresaron al país, de un país con casos. En otros países, cuando estas medidas se toman demasiado tarde, fueron criticados. Italia es uno de ellos, que fue criticado duramente con la población. Y pues ya después de eso, pues no hay mucho que hacer. Ya cuando la leche está derramada, ya uno no puede hacer tanto. Sin embargo, nosotros en este primer día, que fue ayer, que nos dimos cuenta de que las personas no acataron las recomendaciones, entonces se tuvo que hacer esto, de que hayan los patrullajes, que las personas salgan solo realmente si hay una necesidad, una emergencia, es decir, si no tienen alimentos, si tienen que comprar leche para sus niños, si tienen que ir a una farmacia. Se les dijo de inicio que las personas que deben de ser cuidadas, porque la mayor mortalidad a nivel mundial de COVID-19 está entre los de 60 y 80 años. Que no saquen a sus adultos mayores, a menos que sea para una cita médica o para una emergencia. El Instituto del Diabético ha tomado medidas de prevención muy buenas. Ellos están atendiendo a sus pacientes en grupos pequeños. Ahorita no, ahorita es vía teléfono y si necesitan medicamentos, porque alguien se quedó sin medicamentos, que envíe a un familiar si la persona está sintomática, ¿sí? Y además les están dando para 2 meses. Entonces esas son medidas que sí ayudan. La población tiene que entender que estas enfermedades respiratorias se propagan fácilmente, que hemos estado en una histeria colectiva. O sea, es decir, si este es el COVID y ya me tocó a mí, es que ya me morí. O sea, eso es lo que pensamos. Sí, porque eso se está dando, o sea, si la persona está contagiada, es que ya se murió. Ya los días están contados. Ajá, y mira de todos los casos que se han confirmado, ya de los 8 casos confirmados, todos desarrollaron, hasta la señora de más de 60 años, desarrolló un cuadro leve, clínico, un cuadro clínico leve, es decir, no evolucionó al cuadro clínico crítico. ¿Pero por qué se hospitaliza? Porque es una persona adulta mayor que probablemente tiene patologías crónicas de base y para evitar esas complicaciones se hospitaliza. O sea, que la población tiene que entender que si en algún momento se llega a enfermar y es menor de 60 años, posiblemente su cuadro sea muy compatible a un resfriado común y que aquellas personas que tienen 60 y 80 años o más son las que posiblemente se nos vayan a complicar. En el caso de estas personas, doctor, en el caso de estas personas, ¿cuánto tiempo van a permanecer o cuánto tiempo permanecen hospitalizadas? Bueno, y ya luego se descartan y pueden regresar a su vida normal. El periodo de incubación es de 1 a 14 días, es decir, desde que usted tiene el contacto y pasan 14 días que cuando usted empieza las manifestaciones clínicas.
El alta médica de estas personas es hasta que estén completamente asintomáticas, porque eso le asegura a usted que esa persona no va a salir de ese hospital a contagiar a otras. Eso es también lo que sucedió con la señora de Atlántida. Ajá. Ella entró en un autoaislamiento, pero una persona disciplinada. O sea, autoaislamiento es que ella decidió quedarse en su casa con el monitoreo diario que hace la región, que no se complicó, o sea, que ha evolucionado con un cuadro leve, compatible con confirmado por COVID, pero que no se complicó en ningún momento. O sea, cuando ella esté completamente asintomática, esta persona ya deja de ser un transmisor de la enfermedad. Correcto. ¿Cuáles son los protocolos que se van a manejar en el país, doctora? Aclaro, no estoy deseándole la muerte a nadie, pero sí se han dado muertes ya en otros países. En este caso, ¿cuál será el protocolo que se va a llevar en el caso que tengamos un deceso en Honduras? Porque para que el familiar, el ciudadano, esté consciente y al final no culpe a las autoridades ni tampoco culpe al gobierno. Mire, su pregunta es sumamente interesante. Yo miraba algunas publicaciones que comparte el doctor Denis Castro Bobadilla como un especialista de la medicina forense, ¿verdad? Sí. Y dan algunas recomendaciones muy claras, casi como bien extremas. Sí. Es decir, en bolsa plástica, cerrado el féretro y todo eso. Yo, desde el punto de vista epidemiológico, o sea, soy de las personas que cree que estas personas sí deben de tener un protocolo un poco más estricto en el sentido de que no hacer esa vela de las 24, 48 horas, sino que de inmediata, o sea, de repente algo familiar, muy familiar, no abrir ese féretro para nada, el entierro inmediato. ¿Hasta un sellado, doctora? No, el sellado, sí. Porque en el protocolo que el doctor menciona, la persona debe ir envuelta en bolsa plástica. Usted sabe que la cultura de nosotros no es de enviar o sea, de hacer ese entierro así. Entonces hay que mirar también hasta ese punto de vista. En el caso de enfermedades como el ébola, inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente. Eso sí, ni se discute, que las medidas son extremas, porque el ébola, aparte de que es sumamente contagioso, es sumamente mortal. ¿Por qué recomendaban esto de parte de este especialista en medicina forense? Y sobre todo a los que en algún momento se llegara a tener una autopsia, porque todavía en los pulmones hay secreciones que tienen el virus. Entonces él hacía una serie de recomendaciones desde el punto de vista de medicina forense, pero ya será la Secretaría de Salud en conjunto con médicos especialistas en medicina forense los que determinen cuál será el protocolo a seguir ya definitivo. Ahorita si yo le digo, mire, este es el protocolo, no es, porque no se ha llegado a esa parte de ese protocolo. Correcto, muy bien. Oficial Cruz, la policía, ¿cuántos agentes tiene movilizando, haciendo estos resguardos? Que no hay necesidad de estar gastando combustible, que no hay necesidad de estarle diciendo a la población, por favor, ¿qué anda haciendo usted ahí? Requiriéndolo y todo lo demás. ¿Qué pasa si una persona es requerida por la autoridad? Bueno, somos más de 17.500 institucionalmente efectivos que estamos trabajando, todo el mundo está trabajando. Policía Nacional está completamente realizando los operativos, el trabajo de requerir a las personas y preguntar por qué anda circulando en sitios públicos, excepto algunos casos especiales como en farmacias, en consultorios médicos, en centros hospitalarios, que ahí ya son otro tipo de medidas para estas personas. Pero la Policía Nacional en sí está trabajando, estamos de apresto en todas las unidades metropolitanas, en todas las UMED, UDED, en los distritos a nivel nacional, para ayudar al personal, a la población que venga y solicite apoyo por parte de las autoridades. Claro, y es importante el hecho acatar sobre todo estas medidas, el respeto a estas disposiciones, a esta declaratoria por parte de las autoridades
que mencionó ayer, y por cierto le dio lectura, su máxima autoridad, el ministro de Seguridad. Sí, ya hemos tenido algunos casos durante el fin de semana, más que todo, donde personas andaban en las playas. Andaban en las playas como si estamos en una época... Qué inmadurez, sinceramente. El área de las comidas, de los supermercados. De los supermercados, de los malls. Expendios, totalmente llenos. Ayer vi un billar, por cierto, un video que circuló en las redes de un billar que fue cerrado aquí en la capital. Acá lo único que se pide a la sociedad es que apoye a las autoridades competentes que están llevando todos estos protocolos, que se cumplan todas estas prohibiciones para evitar que las personas sean afectadas, para que la población en sí evite esta pandemia, este virus. Claro, y eso es importante, doctor, el hecho de poder tener conciencia, Sí. sobre todo, madurez, cultura, educación, porque a todo esto nos llama. Si tenemos estos factores importantes, nosotros estaremos revirtiendo, porque es la única manera, evitando que se propague mayor cantidad de casos. Por eso le decía que somos como contradictorios, es decir, el pánico que nos ha generado esta pandemia llega al país, nos dan recomendaciones para evitar la mayor cantidad de contagios posibles y no las acatamos. Entonces, yo mencionaba que antes, cuando nosotros decíamos que estábamos a horas, a días de que llegara el coronavirus ¿Y que cuándo van a anunciar el primer caso? Por favor, exacto, por el amor de Dios, entonces, como que era una magna celebración. Exacto, entonces yo mencionaba así, de manera sarcástica, en el sentido de que íbamos a ser el único país en celebrar la llegada del coronavirus, porque es tanta lo que se mueve a través de las redes, es decir, se le pierde el respeto a la persona misma. Es decir, si usted es un comunicador social, si usted es un periodista, tiene la ética de comunicarle a la población cuáles son las medidas de prevención, mire, haga esto, esto y esto, con eso usted va a evitar eso. No, entonces ahí lo tratan a usted, hasta de lo que ya no, le sacan a su mamá, a su abuelita, a su tatarabuela. Es una cosa espantosa, pareciera que vivimos en una guerra permanente entre nosotros, cuando estos fenómenos, recuerde usted el huracán Mitch, cómo nos unió, esta pandemia nos tiene que unir, esto nos hace reflexionar, más bien, qué bueno que vamos a estar con la familia, qué bueno que nos vamos a dar cuenta que no solo existe el celular, ¿sí? Que no solo existe el televisor con todas esas series que se pasan. Qué bueno que sé que tengo una mamá, una hermana y hijos con quien platicar. Es cierto, nos tiene que llamar a la conciencia, a la reflexión. Con este tipo de enfermedades no se juega. O sea, pensamos y lo tomamos de manera deliberada, pero ya vimos nosotros los estragos que hacen otros países. Y nosotros somos vulnerables, sumamente vulnerables ante estas eventualidades. Mire, tengo dos interrogantes acá, por cierto, que me llegan a través de las redes sociales. Dice, Leo, consúltale por favor a tus invitadas. Autoridades van a cerrar 2 colonias de la capital en estos momentos, dice. Van a intervenir la colonia Lincoln, que es el centro de contaminación. Es el Wuhan de Honduras, dice, de la capital. Y van a ir a tomar muestras a otra colonia, pero no me dice. Es que ayer mencionábamos nosotros, y las colonias Carrizal, entre otras. Nosotros mencionábamos ayer, no se cierran las colonias. Lo que se hace es que se amplía el diámetro de investigación epidemiológica. Es decir, hemos mencionado que podría ser un proceso de investigación alrededor de 400 metros, alrededor del caso que está confirmado. ¿Por qué? Porque tenemos vecinos y nosotros somos allegados que si, es más, un vecino puede vivir a 2 o 3 cuadras, pero sabe que yo vengo del extranjero, viene y me visita. Y de repente... Y nos damos el abrazo, exacto, nos damos el beso. Cuando nosotros dijimos... En la mejilla y tantas cosas. Cuando nosotros dijimos que íbamos a ampliar el cerco epidemiológico alrededor de esos 400 metros de los casos, es porque se va a hacer el proceso de investigación si esas personas tuvieron contacto con esas personas que viven alrededor. No es el cierre. Ya estamos cerrados en el Distrito Central. O sea, ya estamos cerrados. Nadie puede salir ni nadie puede entrar. Son tres municipios que están cerrados en nuestro país prácticamente de esa forma.
No, lo que se hace es que se amplía el proceso de investigación epidemiológica en un rango más amplio para poder detectar muchos más casos que tuvieron contacto con los confirmados. ¿La autoridad qué conocimiento o va a hacer las investigaciones o qué conocimiento tenemos ya, oficial Cruz? Bueno, desde ayer la Policía Nacional tiene en la zona donde está el cerco epidemiológico, está prestando apoyo, están miembros de la institución policial, está una patrulla de apresto, porque si las personas necesitan apoyo, son trasladadas, Policía Nacional las traslada. Pero desde ayer hay un resguardo por parte de las autoridades competentes, las máximas autoridades, ya están realizando los patrullajes en la zona y asimismo hay policías ahí, haciendo turno 24 horas. Correcto. Doctora, ¿qué conocimiento tiene usted sobre los insumos a la Secretaría de Seguridad, perdón, a la Secretaría de Salud, a todos estos centros? ¿Cuentan ya con los insumos o se está proveyendo de todo esto, supliendo de todo esto, doctora Araújo? Bueno, recuerde que el desabastecimiento local ha sido eminente, Sí. que todos los insumos han venido del extranjero, es decir, desde las mascarillas, las batas, y que hay una cantidad considerable de equipo de protección, que son 50,000 trajes que tengo entendido, que se están haciendo en una de las maquilas de la zona norte del país, que esa es una de las maquilas que no cerró porque está haciendo la confección, que ya se han entregado varios y que hay hospitales que ya los tienen. Claro, tenemos que entender que nosotros tenemos que resguardar al personal de salud porque es los primeros que tienen el contacto con estas personas que se ingresan como sospechosos y que posteriormente se confirman o se descartan. Pero tengo entendido que el día de ayer se hizo una distribución a varios hospitales del país y que esta distribución continúa porque el equipo de protección, como es un equipo desechable, usted solo lo puede utilizar una vez, no lo puede reutilizar y que tienen que tener cantidades considerables. Mire, doctora, aquí a través de las redes sociales incluso llegan imágenes, me mandan imágenes. Leo, ¿cómo es posible que están llegando a tomar muestras las autoridades de salud sin la protección debida? No llevan trajes, solamente van protegidos por una mascarilla y guantes. ¿Es lo ideal para ir a realizar estas tomas, estas muestras, levantamiento de muestras? Se supone que si están tomando esas muestras es porque son asintomáticos, pero que las están tomando, sí. No les sabría si toman las muestras, si ellos son, porque los únicos que toman las muestras es la región metropolitana del Distrito Central y la envía. Si ellos andan haciendo la investigación epidemiológica, tendríamos que ver. Tendríamos que cerciorarnos acerca de eso, si son las muestras, porque las muestras las toma la región metropolitana del Distrito Central. Claro, me dicen acá, qué bien por las autoridades, permítame, me dice, dice, Leo, mira, qué bien por nuestras autoridades de seguridad, sí andan protegidos, pero veo no lo suficientemente protegidos a las autoridades de salud. ¿Qué pasa? No andan con los trajes. Sí, no, habría que ver en qué condición y qué es lo que andan haciendo los de la Secretaría de Salud ahí, claro, porque ellos son los principales, los más indicados en andar protegidos, eso lo hemos mencionado. El personal de salud es el que debe andar protegido completamente. De hecho, recibí una llamada porque recuerde que los aviones, los últimos vuelos que entraron, ellos hacen una especie de limpieza, pero no habían hecho un proceso de desinfección. Entonces, hasta eso había que indicarles cómo hacerlos, que en vez de las 10 personas que entran para el proceso de limpieza, solo tenían que entrar 3 al proceso de desinfección, con los trajes esos que se utilizan para atender a una persona sospechosa. O sea, me extraña, tendría que hacer yo las averiguaciones del caso para también hacer los correctivos. Eso es lo bueno también de la comunicación y agradecemos la información, porque entonces nosotros nos comunicamos con la región metropolitana qué es lo que andan haciendo, si es el cerco epidemiológico averiguando lo de los contactos o si realmente tienen muestras. ¿Tiene información sobre eso, oficial Cruz? Bueno, ahorita se están haciendo operativos en las zonas donde... operativos, correcto. Operativos. Totalmente se está haciendo el acompañamiento al sistema de salud, a los que andan realizando algunas muestras. Como ella lo estaba diciendo, va a hacer las averiguaciones, pero nosotros andamos con las mascarillas. Los miembros de la institución portan las mascarillas a la hora del acompañamiento que se está haciendo en este momento, y son en algunas colonias que
en estos momentos están siendo investigadas, no sé cómo les dice. Nosotros le decimos, bueno, ayer mencionaba yo, ¿verdad? Que estos contactos hasta debajo de las piedras hay que encontrarlos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no tengamos un contacto identificado, esa es una persona potencialmente un caso. Entonces, porque tenemos que identificarlo. Por eso esos operativos que se inician el día de hoy, que bueno, ¿verdad? Qué bueno que estén. Voy a averiguar si realmente andan tomando las muestras, porque el personal de la región es el personal que debe andar con el equipo de protección si anda haciendo este tipo de actividad, definitivamente. Mire, y bueno, como las redes sociales informan todo y todo el mundo está acá a la vanguardia, aquí me dicen, Leo, su invitada estuvo en el baby shower de la señora de El Carrizal. Bueno, tengo ¿Usted estuvo en eso oficial? No he tenido contacto, pero sí mis familiares son los casos positivos. Como institución, como autoridad, yo soy muy responsable y voy a hablarlo en este medio, soy muy responsable, no he tenido contacto con mi familia, no ningún tipo de contacto cercano, solo mediante celular porque he estado pendiente de ellos. Sí, al momento acá tengo a la doctora que no, donde ella ya me hizo algún tipo de preguntas y en las próximas horas me estaré haciendo el examen porque no he tenido contacto. ¿Usted en ningún momento ha tenido contacto? Es bueno porque, mire, yo leí... Hay que aclarar dos cosas. Ajá, sí, doctora. El baby shower no fue para la señora. Exacto. O sea, fue para otra persona. A lo que se le hizo a la señora que vino de España fue un recibimiento con un culto, que también es una reunión, ¿sí? Si la oficial hubiera ido, que no fue, pero si hubiera ido al baby shower, no, ni había venido la persona de España. Espéreme, entonces aclaremos las cosas porque, mire, en redes sociales sale que hubo un baby shower, que participaron como 50 personas en el baby shower y bueno, explíquenos, ¿cómo fue entonces la situación? ¿Hubo un baby shower? Hubo un baby shower, pero... ¿Participó la señora? 2 semanas antes que ella viniera. Que ella viniera. Exacto. Correcto. Entonces, luego ella... ¿Y usted participó en el baby shower? En el baby shower estuve, pero ella no había llegado. No había llegado. No había llegado. Sí, entonces no he tenido un contacto. Perfecto. directo. Luego ella ingresó al país. Cuando ella vino al país, ¿qué se le hizo? Una bienvenida le hicieron. Una fiesta de bienvenida sí. que fue ahí es donde se hizo el culto. Sí, ahí donde se hizo el culto y estaban los miembros de la casa. Pero usted no estuvo en esa reunión. ¿Usted estuvo en el culto oficial? No, no estuve. Ella no ha Soy tenido... muy responsable acá en este medio de comunicación. Claro. No voy a poner en riesgo. Sé cómo Ni su actuar, familia, ni nos va a poner en familia. riesgo a nosotros, ni va a poner en En ningún riesgo momento. a sus compañeros Pero esa es una de las cosas que debe quedar claro, Sí. ¿verdad? Que aunque yo tenga un familiar que venga de Estados Unidos, que se le diagnostique COVID-19, pero si yo no tengo contacto con ese familiar, yo no tengo por qué ser estigmatizada. Puede ser la mamá, puede ser el papá, Exacto. puede ser el hijo. Pero si yo no tuve contacto con ellos, o sea, hasta este momento, como en el caso de ella, que no ha tenido contacto con ninguno de ellos, no puede ser estigmatizada. Es que ese es un problema grave que tenemos. No, porque mire, yo le digo algo. Yo ayer, por ejemplo, leí a través de las redes sociales, incluso tuve una conversación con una muy buena amistad. Me dice, Leo, es que esa mujer propagó todo eso. Hubo un baby shower que llegaron 50 personas y después lo leí en la red. ¿Y sabes qué? Me dice, hasta un oficial de la policía estuvo ahí. Pero esa es Entonces yo no me imaginaba que la esa señora, es la porque el mundo es tan desinformación. pequeño y Tegucigalpa también, donde aquí casi todos nos conocemos. Exacto, Y todos sí. sabemos con quién nos comunicamos y cuáles son nuestras Y ahí relaciones. es donde debe de estar la veracidad de la información. Sí. Ahí es donde nosotros entramos desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, con esta información del baby shower, de la reunión de recibimiento, entonces... pero nadie dice del culto, no decían. Ah, El culto sale hasta hoy. sí, no, pero es que es la de recibimiento. Y es el verdadero. Es la de recibimiento. Y es el real. Y es el real. Es el real, es el recibimiento. Bueno, y es que eso no nos debe extrañar. Cuando viene alguien, un familiar del extranjero, todos estamos felices. Mire, doctora, si cuando viene alguien del extranjero, usted va al Ahora aeropuerto más bien- y mínimo se encuentra a 5 personas Pero más, dándole el bien, recibimiento. pero más bien ahora es menos.
Yo me acuerdo en los años 80 cuando mi familia se fue para Estados Unidos. Era casi una profesión. Eso es, exacto, hasta los de los pueblos venían a dejar y que los íbamos a dejar al aeropuerto y eran como 20 personas que hacíamos que ahora más bien nos hemos civilizado y vamos 4 o 5. Pero eso ha sido una tradición nuestra con las tradiciones, con la parte cultural. Es sumamente difícil que las rompamos de la noche a la mañana. O sea, no es un pecado que claro, lo que sucede con nuestra población. El problema es la responsabilidad nuestra. Si sabemos que hay una pandemia a nivel mundial, que vengo de un país de esos, que vengo con sintomatología, lo correcto era avisar a las autoridades, ¿sí? Porque se supone que ya soy una persona sospechosa. Ahí fue donde empezó mal todo esto, correcto, cuando ella no da ese tipo de información. Sí, y es a partir de ahí que comienza todas estas personas. Pero esto nos enseña a todos. Estas son lecciones aprendidas. Yo no puedo juzgar a nadie, yo no lo puedo culpar porque de repente yo también, recuérdense que aquí tenemos el problema de estigmatizar a las personas, o sea, de señalarlo. Pero si yo lo satanizarlo. Pero si yo lo señalo a usted, mire, qué bien, ¿verdad? Un dedo lo va a señalar a usted, pero ¿cuántos me señalan a mí? 3. Por favor. O sea, hasta esa parte tenemos que entrar en ese proceso de sensibilización. Somos hondureños, todos somos hondureños, vivimos en este país, no nos hemos ido para ningún otro país, aquí hemos sobrevivido todos los años que tenemos de vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un país, sí, en paz. Queremos un país con una población como ha sido característico del hondureño, solidario, amoroso con el prójimo, pero nos hemos llenado de odio. Sí, lamentable. Doctora, el llamado para estas personas, porque mire, yo en este momento abro redes sociales y me encuentro sitiada la colonia Lincoln, aislada la colonia Lincoln, no a la colonia Lincoln, y estamos satanizando a todas estas personas y estamos culpándolas de todo. ¿Cuál es el llamado? Porque en estos momentos es cuando nosotros, como medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de llamar a la prudencia, de llamar a la calma, a la tranquilidad, porque hay un alboroto completo. Sí, no podemos estigmatizarlo. Es decir, las personas, contactos directos que tuvieron con estas personas confirmadas, son a los que se les hace la investigación epidemiológica. ¿Por qué decimos nosotros una investigación alrededor de 400 metros? Y podría ser más de repente, porque somos dados a que el vecino nos visite. O sea, en otros países a usted la llaman previamente para ver si usted está disponible a recibir la visita, o usted llama para ver si puede visitar a alguien. Aquí no. Aquí usted se viene levantando y de repente le tocan la puerta y lo van a visitar. O sea, tenemos esa cultura pues de que no avisamos. Entonces no está sitiada, se está haciendo este cerco epidemiológico para ver si se encuentran más contactos y poderlos identificar. Eso es lo que se hace. Si yo vivo en esa colonia, en la colonia Lincoln, en la Carrizal o en las colonias aledañas, ¿cuáles son las medidas? ¿Qué medidas debo adoptar de manera personal y aplicarlas dentro de mi casa con mi familia? Las mismas medidas. ¿Todas son iguales? Las mismas e iguales. La única diferencia es si yo he tenido un contacto con una persona que ya está confirmada, ¿sí? Ahí ya entro yo en el caso de sospechoso. O si yo he venido en los últimos días de un país con casos confirmados y empiezo con sintomatología respiratoria, tengo que ir a la Clipper del Hato o a la Clipper del sitio para que me examinen. De ahí todas las medidas son iguales para la población. El llamado a la población en este momento, doctora, porque las personas comienzan, si ya me da gripe en ese momento, si siento que mi tráquea o mi laringe inflamada, que si, por ejemplo, comienza todo, o sea, toda una sintomatología. Hay un número que funciona muy bien y el servicio de esa unidad es excelente, se lo puedo decir, que es el 911. Las personas se pueden comunicar de manera oficial al 911 y ahí hay operadores indicándole qué es lo que debe hacer si tiene sintomatología, a dónde debe de acudir. O sea,
el 911 es para que nosotros, si tenemos una interrogante con respecto a esta enfermedad, si yo pienso que soy sospechosa de COVID porque vine de España, porque vine de Italia, porque vine de Francia, porque vine de Estados Unidos y empiezo sintomatología, están las dos clippers, la del lato del medio y la del sitio, para podernos sacar de la duda. Y está el 911 si realmente quiero una información. Correcto, y eso es algo muy importante. La misión, la ordenanza del día, en el caso de la Policía Nacional, en estas 3 ciudades donde el llamado es no a la circulación, no a la movilización, manténgase quieto en su casa, por el amor de Dios. Que se apoye a las autoridades competentes, que adopten cada una de las medidas disponibles de prevención que ha dado el comité, y que el apoyo, el respaldo que tenemos como institución policial lo estamos dando las 24 horas, y que se fomente la cultura de la denuncia, que cualquier problema que tengan en estos momentos la población o necesiten apoyo, llamen a la línea de emergencia 911. La línea 911 estará disponible, la ciudadanía puede hacer algún tipo de denuncia, porque de repente yo puedo ver que frente a mi casa hay un grupo jugando naipe, sí, hay un grupo, por ejemplo, en el billar, hay un grupo en la cantinita o en el barcito, porque independientemente las personas no tienen esa madurez, esa sensatez que le falta, y de nada sirve que unos estemos tomando las medidas, pero otros las están desacatando. Exacto, sí. O sea, no las toman. Eso es viable, eso es sí. Entonces la policía, como está trabajando las 24 horas, también hay miembros de nuestra institución en las calles, en los barrios, en las colonias, totalmente haciendo patrullajes rutinarios. La Policía Nacional sigue investigando, la Policía Nacional sigue efectuando cada una de sus operaciones tácticas a nivel nacional, y es muy importante que la población también sea responsable más que todo. A la doctora Araujo me dice aquí, pregúntele a la doctora Araujo, tengo una como alergia en la nariz, ¿podrá ser sintomatología de COVID-19? Lo importante es, me hubiera dicho si tuvo contacto con alguien que está confirmado o viene de algún país confirmado. La alergia en la nariz no es una particularidad de la sintomatología. Vamos a repetirlo. Es fiebre. Fiebre, en primer lugar. Es tos seca. O sea, no es que va a expectorar, ¿sí? La persona puede llegar a tener dificultad respiratoria, es decir, está evolucionando a un cuadro más complicado, que es el proceso de neumonía. Generalmente ese tipo de sintomatología lo dan las rinitis alérgicas. Pero si la persona no ha tenido contacto con alguien confirmado por COVID-19 o no viene de uno de esos países, no tiene por qué pensar que tiene COVID-19. Doctor, aquí me consultan para el caso, me dicen, Leo, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de La Granja, están obligando al personal administrativo que vaya a laborar. ¿Es correcto esto o no están respetando la disposición? Bueno, se exceptúan de las disposiciones el sector salud. Se exceptúan de las disposiciones el sector salud, el de la seguridad. Hay varios los medios de comunicación, entonces no eso se exceptúan, ya se sabe que tienen que trabajar. Lo que pasa es que dentro de esas disposiciones también está que no haya un acúmulo de personas que sea de mayor de 50. Es decir, si en la parte administrativa donde ella está hay más de 50, las autoridades tienen que ver cómo hacer una redistribución en módulos separados de estas personas, ¿sí? Pero el sector salud es de las excepciones de los que tienen que trabajar. ¿Incidencias hasta el momento, oficial Cruz, que tenemos? Bueno, normal, la Policía Nacional durante el fin de semana detenidos por diferentes faltas, las investigaciones correspondientes que hace la Policía Nacional, el trabajo normal, excepto las atenciones públicas como la emisión de licencia por primera vez o reposición, no se está trabajando por el tipo de ordenanza que ya han emitido las máximas autoridades hasta nueva orden. Si se encuentran personas circulando o caminando, ¿cuál es el procedimiento oficial? Son requeridas. Se les pregunta por qué van caminando, por qué andan en un sitio público,
Entonces de ahí se toman los datos porque como hay secciones, como lo mencionaba, entonces ahí los agentes de policía y los oficiales hacen las preguntas correspondientes porque ellos andan circulando, pero luego de eso, si ellos no tienen algún tipo de respaldo alguno que lo tomen, entonces ya se toman los actos correspondientes, que es una detención por 24 horas, evacuando la problemática y para que sean más responsables como población. Correcto, y eso es algo muy, muy importante, la población tomar todas estas medidas y tomar todas estas precauciones. Doctora, nuevamente recordándole a la población, ¿cómo podemos contagiarnos con este COVID-19 que nos mantiene tembloroso, no solo a Honduras, a todo el mundo? No, esto ha sido... Ha puesto al mundo de rodillas. Esto ha sido una pandemia que sin precedentes. Imagínense la economía mundial, cómo se ha visto golpeada, la nuestra, con una débil economía que tenemos. Claro. Entonces lo menos que podemos hacer es acatar las recomendaciones que se emanan del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Salud. Yo creo que tenemos que poner de nuestra parte si queremos salir adelante ante esta epidemia. El contagio es sumamente rápido, es decir, de persona a persona, por eso evitamos que salgan y que se concentren en sitios públicos. Yo creo que no es tan difícil poder entender eso. Se les ha hablado de forma fácil a la población que esta fase de retención es la más importante de contención, porque es cuando se quiere minimizar la cantidad de personas que han tenido contacto con los casos positivos. ¿Qué viene ahora? Comenzamos fase 1, luego llegamos a la fase 2, nos tardamos unos días, pero aceleradamente nos encontramos en la fase 3. Prácticamente, porque la fase 3 es cuando ya se toman medidas drásticas como las que se han tomado, el cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, este estado prácticamente la suspensión de las libertades que usted tiene y que la Constitución se lo da, pero que hay excepciones, ¿verdad? Tenemos 2 semanas por delante sumamente difíciles, ¿sí? Sí. Porque de todas estas eventualidades que hemos estado hablando en el foro, viene qué es lo que va a pasar en estas 2 semanas. Estas 2 Son semanas cruciales estas 2 semanas para ver cómo sigue la expansión de la circulación del virus. Son cruciales. 2 semanas que nos tenemos que mantener aislados en nuestra vivienda, en nuestro hogar, sin salir, doctora. No, son 2 semanas. O sea, tenemos una semana de aislamiento que nos ha proporcionado a través del Poder Ejecutivo. Correcto. Pero son 2 semanas cruciales desde el punto de vista epidemiológico. Es decir, a partir del día lunes, que ya nosotros volvemos a un estado de normalidad, de actividades laborales y de todo, del quehacer, a excepción del sistema educativo, que se fueron por 14 días, nosotros como población no tenemos que olvidar estas recomendaciones que estamos llevando a cabo esta semana. Doctora, perdón, fíjese que tengo a través de la línea telefónica al licenciado Guillermo Flores. Él es un hondureño que vive en España. Licenciado Guillermo, ¿qué tal? Un gusto saludarle cuando se marcan acá las 9 horas de la mañana con 11 minutos. ¿Qué hora se marca en España, en el continente europeo, a esta hora de la mañana? Un placer saludarle aquí desde el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Hola, muy buenos días allá, buenas tardes acá. Aquí se marcan ya, Leonel, pues las 16:12, prácticamente las 4:12 de la tarde. Pues nada, aquí estamos para Canal 8, un saludito para todos ahí. Cuéntanos, licenciado Guillermo, ¿cuáles son las medidas? ¿Cómo está España enfrentando esta situación que sabemos que ha sido terrible para los españoles y para todas esas personas que viven en ese país? Bueno, la verdad que sí, terribles. Al principio se tomó como en cualquier país de aquí de Europa, en Italia principalmente, que ha sido el más afectado con Irán, y parte de España totalmente. Como ustedes han ido viendo por medio de las noticias, se han ido informando. Aquí las medidas empezaron a tomar cuando se empezó a grabar todo, como en todo ser humano, como en todo país. Pues se empezaron a tomar medidas directamente con los metros, los medios de transporte, de comunicación, y pues aquí la gente se empezó a calmar
a medida fueron pasando ustedes los comentarios, de todos los telenoticiarios, y pues la gente empezó a tener un poco de medida. Cuando se empezó a disparar la cifra ya de infectados, pues ya se empezó a alarmar más. Ahora pues miramos las calles vacías, totalmente vacías, cuando es un país que totalmente pues están los parques llenos de personas, de influencia de personas, y tratan pues de tener cordura también las autoridades para poder manejar este tipo de casos. ¿En qué ciudad vive usted, licenciado Guillermo Flores? Yo estoy en Madrid, totalmente en Madrid, en una ciudad, bueno, en la ciudad se manejan como se puede decir como provincias. Estamos en el lado de Useras, es como decir una colonia o un barrio de Madrid que se llama Useras, y pues totalmente es un barrio chino prácticamente aquí donde vivo yo, y pues totalmente está todo cerrado y se ha sabido manejar directamente con las personas, los coreanos que aquí celebran sus fiestas y todo eso. ¿Cómo está cayendo la tarde en este momento en la ciudad de Madrid, específicamente en Euseda, donde usted radica? ¿No hay personas circulando? ¿No hay vehículos, personas movilizándose y vehículos circulando? La única personas que se pueden movilizar ahorita, Leonel, es las personas que directamente están trabajando con supermercados y personas que trabajan en el hospital, directamente en los hospitales. De ahí no hay permiso de circulación, incluso aquí hay una multa de 1.000 euros a la persona que... 1.000 euros, 1.000 euros. 1.000 euros, Ajá. 1.000 euros. Y puede llegar hasta, qué sé yo, 1.600 euros, dependiendo de dónde lo encuentren, ¿verdad? Totalmente prohibido, solo puede salir una persona a la calle, hacer su compra. Si viven 5 o 6 personas en su casa, pues debe salir una para hacer sus compras. Y normalmente están las autoridades, los policías, que usted verificando y usted regresa a su casa. Es importante estas medidas de aislamiento que se han tomado en España y que nosotros las tenemos que aplicar aquí en nuestro país, Honduras, licenciado Guillermo Flores. Claro, mis recomendaciones totalmente que sí, que ya estoy viendo últimamente ese paso muy informado de nuestro país, nuestra patria, y estoy viendo que ya llevan casi a los 10 infectados ya de este virus. 8. Ocho tenemos hasta el momento, licenciado. 8 confirmados. Vale. Ok. Pues nada, directamente es... tiene 2 más. toda la seguridad, que traten de prevenir directamente con lo que ustedes manejan en las redes y ustedes como informativos, lavado de manos, los cuidados directamente que se deben de tener, no tocar objetos de metal. Estaba escuchando también, normalmente aquí se maneja que ya la temperatura tampoco es una alternativa para que no pueda llegar el virus. Normalmente siempre va a llegar. Y pues nada, tener los cuidados que están manejando ustedes, ¿verdad? Directamente ahí, usar su mascarilla, sus guantes, tratar de no llegar a lugares de mucha influencia de personas, como los moles, o lugares donde se pueda ir los mercados y todo eso, pues tratar de no llegar ni llevar los niños, ¿no? De momento en el país, 3 ciudades, la ciudad de Choluteca, al igual que la capital Tegucigalpa y la ciudad de La Ceiba, hay un toque de queda donde se le está prohibiendo a las personas negocios totalmente cerrados para evitar la circulación tanto de personas como de vehículos y de esta manera contagiarse. Es una medida muy importante que también ha sido acatada en España, licenciado Guillermo Flores. Sí, claro, como te lo mencionaba antes, Leonel, sí se ha seguido tomando la medida. Ahorita tenemos nosotros 15 días exactamente de estar encerrado prácticamente. 15 días, o sea, 2 semanas. 15 días. Ya tenemos 2 semanas exactamente. Yo dejé de trabajar hace como 8 días, 9 días, que no puedo ir ni a mi lugar de trabajo directamente. Y pues nada, estar encerrados, nomás como te decía antes, salir a hacer la compra diaria de tu comida y tratar de regresar a tu casa lo más antes posible, tener más o menos 2-3 metros. Si vas a hacer compras al supermercado, tienes que tener 3 metros o 2 metros prácticamente de distancia hacia la otra persona a la hora de hacer el pago, a la hora de ir a regresar a la compra. Recomendaciones para nuestros compatriotas y con esto cerramos esta entrevista, licenciado Flores. Claro, no, que acaten todas las medidas de precaución, sí, pongan la mayor disciplina que puedan,
Esto sí es una alarma y es a nivel mundial, no lo tomen a broma, por favor. Sé que hay muchas personas que tal vez nos están escuchando ahora, nos están viendo a usted directamente ahí, que no lo tomen a juego. Esto es una propagación, no saben cómo se propaga. Aquí empezamos con 10, 15 casos y rápidamente estaban en 200, 300 casos. La gente no se tomaba las medidas hasta que ya vieron las cosas serias, que ya pasábamos los 3.000, 4.000 solo en la ciudad de Madrid y sus alrededores, pues no digamos. Entonces, traten de tener todas las medidas y no lo tomen a juego. La verdad que esto es mortal para las personas adultas, y que tenga consideración también los jóvenes que tenemos abuelos, padres, que estamos ahí en casa, que lo podamos percibir, porque tal vez nosotros nos podemos contagiar, pero y no nos vamos a morir quizás, pero nuestros padres, nuestros abuelos, eran que son pero muy vulnerables y que pueden caer de una u otra forma por medio de nosotros mismos o de nuestros hijos. Bien, muchísimas gracias, licenciado, y a continuar manteniéndose aislado porque es la única manera de prevenir esta mortal epidemia. Claro, así es, Leonel. Pues nada, muchas gracias y estaremos en contacto cuando ustedes deseen. Feliz tarde y feliz día por allá. Bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde para ti, allá en España. Y bueno, gracias. El licenciado Guillermo Flores, comunicador social que trabaja en España y que, bueno, nos ha informado. Un aislamiento completo, 15 días. Qué bueno que tuvo ese contacto para que mirara, ¿verdad? De que no solo es nuestro país, ellos tienen ya 15 días de este aislamiento, o sea, son disciplinados. Yo le mencionaba a usted de imágenes de cuando una persona sale por necesidad, por alimento, porque tiene que ir a una farmacia, por una consulta médica de emergencia. Si hacen una fila, estaba viendo que tienen la separación del metro de distancia entre una persona y otra. Eso se llama cultura, licenciado. Hasta eso, educación. Hasta eso tenemos que aprender. Claro. Y eso es algo muy importante, que debemos de mantener todas estas medidas, porque es la única forma de que nosotros podamos prevenir a toda costa esta pandemia que tiene al mundo definitivamente de rodillas. Y aquí es el llamado a la prudencia, a la cordura, no salir si no va a ser, para no ser requerido por la autoridad, porque si no, lamentablemente ustedes tienen que hacer su trabajo. Y ¿quién más? Para poner el orden, que sea la autoridad. En este momento nos vamos a comunicar con el director regional del Distrito Central, con el doctor Harribo, para ver si ellos tomaron ya otra medida diferente al del cerco epidemiológico de Los Cuantos y si decidieron cerrar, como dice la población. Entonces sí nos vamos a comunicar con él para tener esa información ya de alguien fidedigno. Y, bien, mientras responde, ¿lo podemos hacer en este momento, doctora? Y le ponemos el altavoz para ver si el doctor le responde. Licenciada Cruz y oficial también, es importante el hecho a la población mantenerse específicamente en sus casas, evitar salir para no ser requeridas por la autoridad. Bueno, la Policía Nacional está trabajando por cada uno, por cuidarlos a cada uno de los habitantes hondureños, que sean sutiles, que vienen a la autoridad como un apoyo, como un binomio que les estamos prestando nuestro apoyo para que ellos puedan venir y apoyarnos de manera solo de perseverar y hacer las cosas bien y no salir de casa. Entonces con eso nos estarían ayudando a nosotros también como autoridades. Claro, porque eso es lo importante, no salir para no ser requerido y de esta manera nosotros estamos protegiéndolo. Si escuchábamos justamente lo que nos decía el licenciado Flores, es importante el hecho de mantenernos totalmente aislados y si ha funcionado en otros países, ¿por qué no puede funcionar en Honduras? No, claro que tiene que funcionar. Y es la única manera, es la única vacuna que nosotros tenemos contra esta pandemia, doctora Araujo. Hay cosas en que nosotros tampoco le ponemos atención. Es decir, si usted es una persona que tiene un sistema inmunológico competente, es decir, no tiene ninguna enfermedad adicional, como le digo, muy probablemente ese sistema inmunológico va a reaccionar ante la agresión del virus. Es decir, usted no va a pasar a ese 20% de las personas que se complican o que se tienen que hospitalizar, sino que va a ser del 80-81% que va a evolucionar con un cuadro clínico leve. Y a eso no le hemos puesto atención. Pero en este momento lo más importante es hacer la contención de esa fase de la no propagación más del virus con las personas que ya han sido confirmadas.
Correcto. Mire, aquí tengo y justamente mis compañeros de televisión y de Radio Nacional de Honduras me están consultando, oficial Cruz, si ellos tienen algún problema para movilizarse tanto de su casa para este centro de trabajo y viceversa. Por favor, consúltele al oficial. Bueno, recordar que los periodistas o las personas que están trabajando, laborando, que son las excepciones que mencionaba la doctora, que han puesto las autoridades, pueden transitar libremente, siempre y cuando presenten su carnet, porque es responsabilidad también de andar identificado como periodista, como autoridad policial, como de las personas que trabajan en el sistema de sanidad. Es muy responsable andar una identificación para las autoridades también. Claro, ¿con la identificación se estará respetando esto? Se respeta con las identificaciones correspondientes de donde labora. Bueno, me encantaría seguir platicando. La doctora acaba de recibir una llamada en este momento, tiene que irse. Igual nosotros estamos llegando al cierre del foro. Mensaje final de esta comparecencia. Comienzo con usted, oficial Cruz, el llamado a la población, justamente en este momento que estamos en emergencia y en un aislamiento completo, y en estas tres ciudades, La Ceiba, Choluteca y la capital Tegucigalpa, con un toque de queda. Bueno, hacer un llamado en general y reiterar como institución el compromiso que tenemos para brindar la seguridad y el apoyo, como lo menciono. Es muy importante que acaten cada una de las disposiciones que estarán brindando el comité de SINAGER. Muy importante que sean responsables desde su hogar, los padres de familia, sean garantes de ver a sus hijos, ser responsables de tener cuidado, la higiene con sus hijos también, y aparte que estén llamando a la línea de emergencia 911, que ahí hay asistencia en todos los ámbitos para las personas que necesiten apoyo. Muchísimas gracias, oficial Cruz. Doctor Araujo. Bueno, decirle a la población que mantengamos la calma, que hagamos caso a las recomendaciones que emanan del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Salud, que al final es para el bien de toda la población. Sigamos las medidas de higiene que ya hemos recomendado. Estamos en una situación difícil, no solo en el país, sino que es una pandemia que ha afectado a más de 120 países en el mundo y que nosotros no somos la excepción. Correcto. Doctora, aquí rapidito me preguntan, ¿las mascarillas se pueden utilizar? ¿Cuánto tiempo puede utilizar una mascarilla? Son desechables. Es decir, para el uso de las mascarillas también hay una técnica. Las personas deben de tener sus manos completamente limpias para ponerse la mascarilla. La mascarilla no se puede estar bajando y poniéndosela aquí, que hay gente que usted mira que se la baja y se la pone arriba también. Ya desde ese momento está contaminada. Sí, si son desechables, si usted ya la toca de esta forma y la hace eso, esa mascarilla ya está contaminada, esa mascarilla ya está en desuso. Si me la pongo, doctora, con mucho cuidado acá, sin tocar la parte frontal. Porque usted tiene que tener el cuidado de tener las manos limpias al colocarse la mascarilla. Sí. Y para quitármela, igual. Igual, en la misma. Por la parte de atrás, y una vez que me la instalo. Sí, si usted va a ver mucha gente frecuente que se la baja, se la pone en la barbilla, se la pone en la cabeza, eso no. Casualmente yo estaba viendo presentadores de noticias, periodistas dándole cobertura y con su mascarilla acá. No están haciendo nada. No, ya está contaminado. Lamentable. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Oficial, muchas gracias. Enhorabuena, que Dios la libró y la protegió de no ir a ese convivio. Porque créame, sabemos uno que nos encanta compartir en familia, pero qué bien que Dios sí fue al baby shower, pero en el baby shower no estaba la señora, por lo tanto se descarta. Ni había venido. Ni había venido. Pero sí al culto, no pudo ir. Pero no estigmaticemos tampoco, no satanicemos eso. ¿A quién no le ha dado un resfriado común? ¿A quién no le dio H1N1 ya? Sí. Ajá, ¿y qué? Y también fue igual. En el momento, en el 2009, lo satanizamos, ahora tenemos una vacuna. Sí. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Éxito, bendiciones, doctora. Gracias infinitamente por habernos acompañado a hacer ese espacio. Televidentes, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. El llamado nuevamente desde el foro Mejor Hablemos y de Televisión Nacional de Honduras y Radio Nacional de Honduras es: permanezca en casa. No tiene usted que estar buscando lo que no tiene en la calle. Éxitos, muchas bendiciones. Es la única manera de poder revertir este COVID-19 o coronavirus, manteniéndonos aislados, lavándonos las manos con suficiente agua y jabón, al igual que también utilizando las geles
estos jabón en líquido, que por cierto, Banasupro tiene uno, donde usted lo puede comprar, eso sí, solo están vendiendo uno por persona, pero de esta manera contiene la cantidad de alcohol requerido. Que Dios le bendiga siempre, éxitos y muchas bendiciones. Nos sintonizamos mañana. Tome siempre en cuenta las medidas de prevención. Y recuerde, en este momento, mejor hablemos, pero de COVID-19. Que Dios le bendiga siempre.